Buenas tardes, apreciable maestra Maribel. Es un gusto saludarle. Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va, maestra? ¿Cómo le trata el calor? Bueno, vamos a comenzar dentro de esta unidad 3, habilidad de escucha activa. Estaremos abordando 5 temas importantes, subtemas dentro de esta temática: la necesidad de escuchar, las barreras de la escucha activa y los niveles de escucha en el proceso y beneficios que tiene la escucha activa. Asimismo, las técnicas y habilidades asertivas, ¿sí? Nos da ciertas técnicas, nos da ciertos componentes, la asertividad en la vida social y los factores que se desarrollen dentro de esta asertividad. Para ello, eh, cuando nosotros hablamos de eh, la habilidad de escucha activa, también se le conoce como técnicas de escucha activa. Esta escucha activa tiene sus orígenes en los trabajos del psicólogo estadounidense Carl Rogers, y en su reformulación de la relación de este terapeuta era llevarlo a cabo con el paciente. Rogers creía que la terapia era mucho más eficaz cuando el psicólogo practicaba una escucha empática. Era capaz de ponerse en el lugar del paciente y centrarse en cómo vivía esa situación. Precisamente la escucha está, eh, se puede llevar en 4 tipos diferentes de escucha. La primera es la escucha empática. Otro tipo de escucha es la apreciativa. La tercera escucha es la comprensiva y la última es la crítica, ¿ok? Estos tipos de escucha hoy en día es aprender a escuchar mejor, ¿sí? La primera, que es la escucha empática, es cuando escuchas para comprender, y piensa uno que cuando escuchamos a alguien mientras comparte una historia personal, en este tipo de escucha se centra la atención en la otra persona en lugar de lo mismo. Eso es lo que es la escucha empática. El otro tipo de escucha es la apreciativa, que es cuando escuchas por placer, como cuando escucha música a un orador motivacional o asistentes a una ceremonia religiosa. Esa es la apreciativa. La comprensiva, que también es una escucha, es cuando escuchas para aprender algo nuevo. Este tipo de escucha será cuando se escuchas un podcast. Esa es la comprensiva, ¿sí? Las noticias o una conferencia educativa, como eso, en clase, en esta sesión sincrónica. Es comprensiva. La cuarta y último tipo es la crítica. Es cuando escuchas para formar una opinión de lo que alguien más dijo, y este tipo de escucha ocurre cuando se está debatiendo con alguien o cuando se está escuchando a un vendedor. Esta es la escucha crítica. Ok, va.
Entonces, hay cuatro tipos de escucha, independientemente de otros autores. La escucha empática, la apreciativa, la comprensiva y la crítica. Pero bueno, dentro de la escucha activa también está el poder escuchar, comprender, el poder pertenecer a la escucha empática. Este tipo de escucha nos ayudará a desarrollar relaciones sólidas, a comprender eh, a ciertos amigos, colegas, de manera más profunda e incluso nuestro propio sentido de la empatía. Para eso nos sirve el escucha activa. Bueno, la definición de escucha activa es la práctica de escuchar para comprender lo que alguien está diciendo. Cuando practicas la escucha activa, se concentra exclusivamente en lo que dice la otra persona en lugar de planificar qué va a responder, cómo lo harías, es lo que escuchamos, dependientemente de la conversación. Y también es importante el que cuando nosotros llevamos a cabo este tipo de conversaciones, se puede decir, más significativas y profundas. Uno de los temas más importantes de la escucha activa es el prestar atención a lo que dice otra persona, sin planificar lo que vas a contestar ni interrumpir, y sobre todo aquellas habilidades que se van a desarrollar de comunicación más efectiva. Si se practica la escucha activa y sobre todo, no podemos decir que el problema de llevar algo a cabo mediante cierto testimonio es el que la escucha activa se debe de sentirse escuchado. Son dos conceptos que van de la mano. El que escucha activamente hará que el otro se siente escuchado. También hay ciertas características de la escucha activa. Sí, estas características nos llevan a que a las personas que practican esta escucha activa puede ser que utilizan preguntas abiertas para obtener más información, pero también su lenguaje verbal es positivo. Otra característica es que resumen lo que dice la otra persona para asegurarse de que lo comprendieron en su totalidad. También practican esta escucha eh, sin emitir ningún juicio, haciendo a un lado sus propios sesgos o puntos de vista. También dentro de la escucha activa, mediante sus características, es que se demuestran una comunicación no verbal positiva, pero que mantiene el contacto visual y orientan el cuerpo hacia de quién está hablando, ¿sí? Esas son las características que nos da de la escucha activa. Pero independientemente que tengan características, también hay beneficios. Ujú. La escucha activa es una de las mejores formas de desarrollar relaciones interpersonales y establecer conexiones más cercanas, especialmente con los miembros del equipo, y también esta habilidad ablanda una parte clave de la resolución de conflictos, la resolución de problemas y sobre todo la crítica constructiva. Son beneficios que nos da de la escucha activa, ¿sí? Otros beneficios es la importancia que radica en lo siguiente. Cuando nosotros prestamos atención dentro de la escucha activa,
nos da estas palabras claves. Mejora la comunicación, impulsa la colaboración, se entiende verdaderamente lo que dice la otra persona, se conecta a un nivel más profundo, también demuestra empatía, genera confianza, desarrollo buenos vínculos. Entonces, la mejor estrategia de solución de problemas o de conflictos es mediante la escucha activa. Bueno, también la escucha activa tiene ciertas técnicas y habilidades, ¿sí? La escucha activa es una habilidad blanda cuyo desarrollo también lleva su tiempo, ¿sí? ¿Qué es una habilidad blanda? Lo hemos escuchado, pero una habilidad blanda es todo lo que nosotros podemos comunicar, es todo lo que nosotros podemos llevar a cabo, esas ideas para ti, mí y para lo que nos están escuchando, ¿sí? Estas habilidades blandas también son esenciales para el trabajo, son lo que no se ha dado cuenta o lo que no ha adquirido, pero que también tiene ciertas convicciones sólidas que en lo, eh, en el grado de importancia también nos da un desarrollo y sobre todo la temática de poder llevar a cabo esa comunicación mediante, más adelante estaremos abordando mediante un emisor, una canalización o proceso de datos hacia un emisor. Precisamente estas técnicas de habilidad de la escucha activa puede evitar uno interrumpir. También podemos escuchar sin emitir un juicio. También podemos llevar un resumen, un compromiso no verbal positivo. Y también la podemos generar preguntas específicas y abiertas. Un ejemplo de una escucha activa es que hemos escuchado ciertas frases, ciertas maneras de expresar o elementos claves mediante un diálogo. Uno de ellos es que cuéntame más sobre, ya veo, qué pasó después. Entonces, lo que estás diciendo es cómo te sentiste después de eso. ¿Qué te gustaría hacer con respecto a qué puedo hacer para ayudar? Gracias por tomarte el tiempo de hablar conmigo. Estos son algunos de los ejemplos de escucha activa, ¿sí? Pero porque se lleva a cabo mediante un diálogo y se puede usar cuando nosotros estemos llevando a cabo esa comunicación, ¿sí? Ahora, bien, son preguntas específicas y abiertas, ¿sí? Y no solo de manera personal, sino que también se puede llevar a un miembro de un equipo, ¿sí? Las tareas que se han eh, delegado, las tareas que se han llevado a cabo para la realización de la misma, también sirve mucho el término de la escucha activa. Entonces, recordemos que las técnicas de escucha activa tienen sus orígenes, ¿sí? Tienen su forma y de llevar a cabo y sobre todo el poder mostrar estas técnicas. Bueno, recordemos entonces que existen cuatro tipos de escucha: la empática, la apreciativa, la comprensiva y por último la crítica. Y la escucha activa es comprender y que pertenece a la categoría de la escucha empática, ¿sí? Nos lleva a que se lleve a práctica el poder escuchar para comprender lo que alguien está diciendo. Para eso nos sirve este término de escucha activa. Bueno, hay otro tema importante, aparte de la escucha activa,
lo que hoy en día se le conoce también dentro de estabilidad. Las técnicas asertivas. La comunicación asertiva es una herramienta de la comunicación que favorece a la comunicación eficaz entre muchas personas y al ponerla en práctica estamos fomentando el respeto por uno mismo y respetando a los demás. Las técnicas de comunicación asertiva, como también así se le conoce, recordemos que independientemente que sean herramientas, se pueden aplicar tanto en nuestra vida profesional, laboral, personal. Es que se pueden llevar a cabo ciertas características y que se van a fundamentar esos recursos para poder usar a nuestro favor. Y sobre todo van a dar resultados favorables en cada una de las interacciones que nosotros realicemos. Pero, ¿qué es la comunicación asertiva? La comunicación es básicamente la forma en el que transmite un mensaje entre un emisor y un receptor. Pero cuando hablamos de comunicación asertiva o asertividad, incluimos la actitud de esa comunicación, ya que es la forma en la que una persona expresa sus opiniones desde el respeto hacia el otro y de una forma clara y pausada. Esa es la comunicación asertiva. También la comunicación asertiva tiene ciertas características. Estas características de la comunicación asertiva es un estilo de comunicación con un inmenso impacto tanto en las relaciones emocionales como en las relaciones profesionales y laborales, ¿sí? Estas características están fundamentadas para tener una comunicación asertiva efectiva. ¿Cuál es la primera característica de la comunicación asertiva? Uno, cuando miramos a nuestro orador o a nuestro comunicador, estamos mostrando interés y esta actitud aumenta sustancialmente la confianza y la cercanía. Dos, tener una postura corporal abierta, ya que nuestra comunicación no verbal demuestra interés y sensibilidad. Otra característica importante dentro de esta comunicación asertiva es observar nuestros gestos y aprender a controlarlos, ya que los gestos adecuados nos ayudan a dar énfasis a los mensajes que deseamos reforzar. Otra importancia dentro de esta comunicación asertiva es fijarnos en nuestro nivel de voz, ya que al modularla de una manera adecuada, somos más convincentes. También, ¿por qué no decir analizar cuánto tiempo escuchamos y cuánto tiempo somos escuchados para aumentar la receptividad y sobre todo el impacto? Y la última característica fundamental es identificar cuánto, cómo, cuándo y dónde intervenimos, además de observar la calidad de nuestras intervenciones a las conversaciones. Entonces, la comunicación asertiva en el trabajo es llevar a cabo esa comunicación y es una de las habilidades deseables para cualquier trabajador, sobre todo en las áreas
comerciales, donde la comunicación es el pilar fundamental en la tarea laboral. Precisamente para eso nos sirve la asertividad en el trabajo, el generar muchas ventajas de comunicación y sobre todo la creación de un clima propicio para la representación de ideas, opiniones y respecto al contexto laboral donde nosotros estemos. Entonces, la comunicación de tipo asertivo es la forma más adecuada para dirigirnos a un cliente, a una persona, ya que es la mejor manera de expresar lo que queremos decir sin que el otro interlocutor, le llamemos así, se sienta agredido. Además de comunicar de forma asertiva sin que nadie tenga que sentirse evaluado o amenazado. Podemos decir entonces que de esta forma, el comunicar nuestro mensaje con claridad y seguridad, respetando los derechos del otro y que genere una percepción de respeto y credibilidad ante las indicaciones que vamos realizando y sobre todo también el que nosotros podemos comentar de manera precisa, clara y oportuna. Para eso nos sirve la comunicación y sobre todo que sea en todo lo que nosotros queremos transmitir. Bueno, aparte de la comunicación asertiva, también hay un nivel verbal, no verbal y hoy en día también se le conoce como paraverbal. ¿Sí? Dentro de este estilo asertivo podemos encontrar varias características, ¿sí? En el manejo de la comunicación asertiva, el lenguaje verbal utiliza la primera persona para referirse a sentimientos, opiniones propias y otras expresiones de ideas de colaboración. Pero la comunicación asertiva en la conducta o técnica no verbal es un estilo que la conducta no verbal es que adoptemos varias cosas a influir mucho en la forma en que el cliente o la persona va a recibir la información. Para ello es muy importante mantener el contacto visual directo hacia la persona, tener una postura erguida y no mostrarnos tensos, mostrar seguridad con nuestro cuerpo a la vez que damos el mensaje y no parecer agresivos. Eso facilitará que consigamos nosotros que el cliente nos dé toda o la persona nos dé toda la atención y acepte la información. Bueno, la comunicación asertiva verbal, eh, hay que ser coherentes con nuestra comunicación. Es importante analizar ciertas recomendaciones. Cuando estemos en una conversación, evitar cruzar los brazos. Procurar estar en una posición de apertura. Otra conducta verbal mediante estas recomendaciones es que al no interpretar los gestos o movimientos, se lleva a cabo que al que nos está escuchando no pueda dar un punto de vista o una opinión, es que a veces nuestros gestos o los movimientos no sea el adecuado. Otra característica fundamental de la conducta verbal es observar nuestro tono de voz. Si este es coherente, el mensaje se ha llevado a cabo. Muy importante también mantener el contacto visual de una manera muy sutil mientras escuchamos y mientras hablamos. Esto denota interés y fortaleza las relaciones, ya que demuestra empatía. Y la comunicación asertiva en la conducta paraverbal.
Ciertas características recomendables que se deben usar en nuestro mensaje son un tono de voz calmada y constante, respetar los silencios y tener un ritmo constante durante todo el proceso. Una de las cosas que puede señalar falta de seguridad e incluso nerviosismo es no respetar los silencios que durante la comunicación debe aparecer. No deje de hablar, hay que mostrarnos cómodos, no incómodos, si hay un silencio y ejecutar con rapidez hará que a la persona pueda llevarse a cabo ese mensaje y sobre todo el que nosotros podamos transmitir lo que deseamos y que se lleve a cabo esa comunicación en ciertas eh, técnicas y, por qué no decir también todo aquello, diálogo que se pueda interactuar entre una persona, un grupo de personas, un equipo de trabajo o simplemente a lo que nosotros vamos a delegar esas funciones, ya sea en una empresa, en una institución, en una escuela pública, privada, gubernamental, etcétera, etcétera, etcétera. Esas técnicas de comunicación asertiva nos llevarán a cada proceso y sobre todo en situaciones de nuestros contextos para poder llevar a cabo también esa información. Recordemos que la comunicación se divide en tres pasos: un emisor, un receptor y todo lo que nosotros codificamos para llevar a cabo ese mensaje. Hay muchos tipos de técnicas de la comunicación asertiva. Por ejemplo, uno de ellos muy común, la técnica del disco rayado, la técnica del banco de niebla, la técnica para el cambio, la técnica del acuerdo asertivo, la técnica de la pregunta asertiva, la técnica de ignorar y la técnica del aplazamiento asertivo. Y a esto nos lleva ciertas conductas que ayudan a esta comunicación activa y empática. Hay más características, más técnicas, desde luego, pero las más básicas son las que se ha mencionado. Y sin duda alguna, también nos puede dar una forma activa el poder escuchar, el poder implicar, el captar la totalidad del mensaje de nuestro, eh, el que está emitiendo, el que está llevando a cabo desde un punto de vista y sobre todo el poder decir que de acuerdo a la información proporcionada es la medida que el que nos está escuchando va a poder llevar a retener y sobre todo codificar y poder llevar a cabo esa información. Para eso nos sirve entonces el tema de la escucha activa y las técnicas. Para eso nos lleva, para eso nos sirve y todo aquel efecto que va a tener dentro de la escucha activa y sobre todo las técnicas de comunicación asertiva. Beneficios, características, habilidades, el poder llevar a cabo también ese proceso de aprendizaje sobre lo que nosotros deseamos transmitir y lo que nosotros también deseamos llevar a cabo en un punto de vista. Para eso nos sirve esta herramienta fundamental dentro de la comunicación. Y también, ¿por qué no llevar a cabo ciertas expresiones o ideas para poder nosotros ser más específicos y abiertos en este sentido para decir o en su momento poder emitir esa información? Bueno, ¿algún comentario, alguna participación, apreciables maestras? ¿Alguna duda también que tengan sobre el tema o las actividades a realizar? Bueno, estamos ya a punto de finalizar esta asignatura. Tenemos una actividad para entrega el día de mañana y de igual manera para el siguiente sábado, que es 24, donde yo amablemente también les pido las actividades correspondientes. No sé si tengan algún comentario.
Hasta el momento ninguno, profesor. Esta clase estuvo un poquito más, la considero más fluida. Bueno, le pude captar más ideas. Gracias, maestra. Muy amable. No, ninguna duda, profesor. Está todo entendible. Como dice la compañera, yo creo que como viene como también más específica, ¿no? O sea, los tipos, en este caso, por ejemplo, las barreras, como que viene, creo que la información más específica, y yo creo que por eso se nos hace más fácil la actividad. Muy bien, maestra. Bueno, entonces, si no hay algún otro comentario más, les deseo un excelente fin de semana, bendecida tarde-noche, quedando a sus órdenes como siempre, ya sea por grupo de WhatsApp o de manera particular. De igual manera, les recuerdo, la última actividad, por favor, es realizar una carpeta. Dentro de esa carpeta, favor de poner el ensayo y la presentación final. Después lo subimos, compartimos el enlace en mi apartado donde yo solicito las actividades y de igual manera pegamos y copiamos ese link eh, en el último foro, en el foro de cierre, que es la última participación, para poder finalizar esta asignatura. Sin antes agradecerles a todos y aquellos que ya vi sus tareas correspondientes y en la brevedad posible les haré llegar la nota correspondiente. Que estén muy bien, les agradezco su atención y participación y quedo a sus órdenes. Que tengan muy buenas tardes, tarde-noche. Bendiciones. Gracias, igualmente. Saludos. Hasta luego. Saludos. Muchas gracias. Hasta luego. Buena Hasta tarde. luego.